Mi nombre es Carlota Costa, reumatólogo, jefe de la unidad de reumatología del Hospital Ruy y Páez de Ciudad Bolívar, Venezuela. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la osteoartritis, una patología bien importante para nuestra especialidad, no solamente por la frecuencia de esta enfermedad, sino también por la discapacidad que puede producir. En cuanto a la terminología que vamos a oír respecto a esta enfermedad, tenemos varios sinónimos. Ha recibido el nombre de artrosis, enfermedad degenerativa articular, osteoartrosis y osteoartritis. Son sinónimos todos y pueden ser utilizados con la misma certeza. Sin embargo, nosotros nos vamos a referir básicamente con el término de osteoartritis o artrosis, que son los términos mejor entendidos por nuestros pacientes. ¿Cómo podemos definir esta enfermedad? La osteoartrosis es una enfermedad articular que tiene como órgano blanco el cartílago articular y el hueso subcondral, pero en la cual todas las estructuras que hacen parte de la articulación pueden estar comprometidas. Es una enfermedad cuyas alteraciones de las propiedades biomecánicas del cartílago articular y el hueso subcondral son las principales. Tienen una etiología multifactorial y tienen manifestaciones biológicas, morfológicas y clínicas similares en respecto a las articulaciones afectadas. Otras características es que es una patología degenerativa de las articulaciones que requiere un enfoque multidisciplinario. Hay varias especialidades médicas involucradas en su tratamiento, básicamente los traumatólogos, los fisiatras, los reumatólogos. Se asocia al envejecimiento de la población, por lo que las previsiones apuntan hacia un incremento en el número de pacientes en los años venideros. En cuanto a la epidemiología, se puede decir que la prevalencia se incrementa con la edad, que afecta alrededor del 25% de la población mayor de 55 años de edad y que un cuarto de estos pacientes son severamente incapacitados o discapacitados. Igualmente, un tercio de los individuos mayores de 30 años pueden presentar algún grado de osteoartritis. Es la principal causa de enfermedad reumática en la población anciana y es la segunda causa de discapacidad en personas mayores de 50 años. En cuanto al género, los hombres son afectados antes de los 50 años, sobre todo en las articulaciones de caderas y metacarpofalángicas. Y las mujeres después de los 50 años presentan con mayor frecuencia en las articulaciones de las manos, los pies, las rodillas y tienen una mayor tendencia a desarrollar osteoartritis generalizada. En cuanto a las causas de esta enfermedad tan frecuente, es de causa desconocida. Se han hecho múltiples estudios para tratar de discernir la etiología o la etiopatogenia de esta enfermedad. Tiene una historia natural variable, pero lo que sí conocemos es que tiene una serie de factores de riesgo, los cuales lo podemos clasificar en sistémicos y locales. En cuanto a los factores de riesgo locales, básicamente la obesidad, las lesiones articulares agudas, las deformidades genéticas, los factores ocupacionales, los deportes de alto impacto, alteraciones previas de la anatomía articular y la debilidad muscular. Y en cuanto a los factores de riesgo sistémicos, podríamos nombrar la etnia. Se ve a veces en personas de raza negra mayor compromiso de articulaciones de cadera, el estado hormonal en las mujeres relacionados mucho con la menopausia, donde se desarrollan o se pueden comenzar a presentar los síntomas y signos de esta enfermedad. Una densidad ósea alta, es decir, es inversamente proporcional a la disminución de la densidad ósea. En cuanto a la dieta, hay algunas escuelas que dicen que pudiera estar relacionado a algunos tipos de alimentos y la carga genética definitivamente es muy importante. Podemos ver madres e hijas con la misma afectación articular, sobre todo en las manos, e igualmente familias en las cuales las articulaciones de las caderas están comprometidas. Entonces, en la patogénesis de esta enfermedad, que es una enfermedad, si bien es cierto que hasta los momentos se consideraba una enfermedad degenerativa, interactúan una serie de aspectos que afectan la matriz extracelular, la parte genética, los factores mecánicos y también los factores sistémicos. ¿Cómo podemos clasificar a la artrosis o a la osteoartrosis? Básicamente la vamos a clasificar en dos grandes grupos. La idiopática, que la cual no se conoce la causa, puede ser localizada cuando está localizada en una sola articulación. Puede ser en las manos, donde se presentan los nódulos de Heberden y de Bouchard,
en la artrosis erosiva, la artrosis de la metacarpo escafoidea y la trapecio escafoidea. En los pies, básicamente el alus valgus y el alus rigidus. En las rodillas puede ser del comportamiento medial, del lateral o del compartimiento patelofemoral. En las caderas también esta osteoartrosis de la cadera puede ser una artrosis excéntrica, concéntrica o difusa de acuerdo al sitio donde esté afectado. La columna principalmente afectada, la columna cervical y la columna lumbar. Pueden ser en las apófisis posteriores, el disco intervertebral, cuando hay formación de osteofitos que se llama espondilosis, y hay un tipo especial que a veces es clasificada en otras patologías, como son la clasificación, por decirlo de alguna manera, de los ligamentos, que se llama hiperostosis o enfermedad de Forestier. Otras localizaciones no tan frecuentes de la osteoartrosis localizada puede ser hombro, temporomandibular, básicamente en pacientes que tienen trastornos de la mordida, en las articulaciones sacroiliacas, los tobillos, muñecas, acromio clavicular. Pero estas están generalmente relacionadas a alguna actividad que hace el individuo en especial. La segunda parte la vamos a clasificar como generalizada, cuando afecta 3 o más grupos articulares. Entonces, los grupos articulares son, por ejemplo, las articulaciones interfalángicas distales o proximales es un grupo articular. Las articulaciones, la rodilla es un grupo articular. La columna es un grupo articular. Entonces, cuando se conocen como generalizadas, cuando afectan más de 3 grupos articulares. Desde el punto de vista, además de las idiopáticas, vienen las secundarias. Entonces, aquí tenemos que tomar muy en cuenta cuando hay enfermedades congénitas del cartílago articular, que pueden ser localizadas, como por ejemplo la enfermedad de la cadera, como el Lecpertes-Calves, que es la que se presenta en los niños, dislocación congénita de la cadera, que va a llevar osteoartrosis también precoz, factores mecánicos y o locales, como la obesidad, diferentes tamaños del largo de los miembros inferiores, cuando hay una deformidad exagerada de una articulación de la rodilla, por ejemplo, los síndromes de hipermovilidad. Las generalizadas son aquellas que generalmente son congénitas por trastornos hereditarios del propio cartílago, como son las displasias cartilaginosas, las displasias óseas o enfermedades también metabólicas, como son la hemocromatosis, la ocronosis, la enfermedad de Gaucher, las hemoglobinopatías, el Ehlers-Danlos. Enfermedades por depósitos de calcio, también relacionadas con esta patología, como los depósitos de pirofosfato de calcio, la artropatía por cristales de hidroxiapatita y la artropatía destructiva o hombro de Milwaukee. Las postraumáticas, cualquier alteración que lleve a una pérdida de la anatomía normal de una articulación puede conllevar a una artrosis precoz y en una artrosis generalmente en pacientes jóvenes. No podemos olvidarnos de las enfermedades metabólicas, como son la diabetes mellitus, la acromegalia, el hipotiroidismo o hiperparatiroidismo. Y una muy importante que también vamos a tener oportunidad de conversar más adelante cuando veamos otros temas, como es la artropatía neuropática o articulación de Charcot. Básicamente se ve en pacientes con trastornos de sensibilidad, como son la diabetes mellitus, la tabes dorsal, la siringomielia, etc. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de esta importante enfermedad? Básicamente, en personas mayores, en personas de la tercera edad, dolor articular, rigidez, limitación funcional, crepitación, derrame articular, inflamación articular y una cosa muy importante, que no tiene síntomas sistémicos, que nos permite diferenciarlas de otras patologías, como por ejemplo la artritis reumatoide. Estos pacientes no tienen síntomas, no tienen repercusión sistémica. ¿Cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas? Puede afectar cualquier tipo de articulación, como lo habíamos visto previamente, pero básicamente las pequeñas articulaciones de las manos, tanto interfalángicas distales, donde se ven los nódulos de Heberden, como las proximales, que se ven los nódulos de Bouchard. La base del primer dedo del pie, que es el hallux, ¿verdad? Puede ser el hallux valgus, el hallux rigidus,
las caderas, que son las articulaciones coxofemorales, que se llama coxartrosis, las rodillas y la columna vertebral. Y la columna vertebral, recordar, como habíamos nombrado anteriormente, que básicamente la columna cervical y la columna lumbar. Rara vez afecta las muñecas, los codos y los tobillos, excepto como resultado de lesiones ya sea deportivas o lesiones, por ejemplo, las bailarinas o personas que tienen alguna sobrecarga por algún tipo de movimiento que efectúan. Sí, como dijimos anteriormente que el órgano blanco de esta enfermedad es el cartílago articular y el hueso subcondral, es importante que hablemos un poco del cartílago. El cartílago está formado por células, que son los condrocitos, y la matriz extracelular. La matriz extracelular, que está compuesta de colágeno, proteoglicanos y proteínas no colágenas. En esta fotografía podemos ver claramente cómo es el corte del cartílago, y en la parte inferior podemos ver cómo la superficie del cartílago es una superficie lisa que tiene pocas células. Recuerden que el cartílago articular es un tejido aneural y avascular. Aquí tenemos un esquema de cómo se clasifican o cómo se disponen las células en el cartílago articular, que está dividido en varias zonas, como son la zona superficial, ¿verdad? La zona superficial, que su superficie es lisa en condiciones normales, la zona intermedia y la zona profunda. En cada una de ellas se van a distribuir las células de manera diferente. En la zona profunda, como en pilas, ¿verdad? Se van apilando, y posteriormente viene la zona calcificada, que es la zona que une con el hueso subcondral. Esto en cuanto a las células. Y aquí a la derecha pueden ver la organización de las fibras de colágeno, cómo se van distribuyendo las fibras de colágeno en cada una de las zonas. La matriz articular de este cartílago está constituido básicamente, disculpen el color de la diapositiva, está constituido básicamente por agua y por contenido sólido. Agua 55 a 60% aproximadamente, 66 a 78% de cantidad de agua, y los sólidos son mucho menos, 22 a 34%. El porcentaje de peso seco va distribuido en la parte inorgánica y orgánica, y la parte orgánica básicamente son las fibras de colágeno, proteoglicanos, proteínas no colágeno y colágenos menores.